Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Jimena Rodríguez. Estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Bienvenidos a esta nueva edición 2020 de Semana de la Ciencia en la Universidad Nacional de Avellaneda. A pesar del contexto que estamos atravesando, queremos darle continuidad a una actividad que consideramos muy importante para divulgar la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras, así como también para dar a conocer experiencias de investigadores externos. Esta actividad está siendo grabada como parte del material de difusión de nuestra universidad. A continuación le presentamos la actividad Recorridos de las prácticas culturales y productivas de pequeños productores agropecuarios, a cargo de la expositora, la doctora María Laura Jiménez, organizado por el Observatorio de Ciudadanía Cultural. Desde ya muchas gracias. Les solicitamos que durante la exposición, por favor, apaguen sus micrófonos. Le doy la palabra, María Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy doctora en Sociología, como comentó Jimena. Dentro de la UNDAB dicto la materia Sociología de la Cultura e integro el equipo de investigación del Observatorio de Ciudadanía Cultural. En el marco del observatorio se desarrolló la investigación que voy a presentar hoy, que es una investigación de transferencia tecnológica sobre trayectorias productivas de pequeños productores agropecuarios. Esta investigación se complementa con investigaciones previas, investigaciones aplicadas que llevé adelante previamente sobre trayectorias productivas, tomando como estudio de caso el sector productor de tabaco en la provincia de Salta. En esta charla lo que me interesa compartir con ustedes es el recorrido desde el inicio de una investigación aplicada hasta una investigación de transferencia tecnológica, describiendo ese recorrido a través del estudio de casos sobre pequeños productores de Salta que comenté. Para ello lo que voy a comentar inicialmente es el porqué de la selección del caso del cultivo de tabaco en la provincia de Salta. En primer lugar, la producción de tabaco tiene dos particularidades, una de ellas que llama mucho la atención y es motivo de varios estudios, y es la vigencia de una política pública sectorial que tiene más de 40 años y que está institucionalizada a través de una ley. De esta política pública participan todos los productores de tabaco del país. Otra particularidad que tiene el cultivo, y que me motivó a mí la selección para el estudio de caso, fue que fue la composición de la estructura social que tiene la producción. Se trata de una estructura social con un cultivo con una estructura social compleja y heterogénea, y una estructura social que presenta un movimiento a lo largo del tiempo. Quiere decir que no son estructuras sociales ni productivas que se mantienen estables, y la representación de los grupos va variando década a década. ¿Por qué digo década a década? Primero porque uno lo puede evaluar a través del Censo Nacional Agropecuario, a través de encuestas que realizaron investigadores sobre estudios de casos de provincias, y a través de la propia encuesta, digamos, que realicé yo en su oportunidad. Y esta variación de la representación de los grupos es
es y fue motivo de muchas investigaciones que trataron de esta evolución desde la política pública. La preocupación mía no se centraba tanto en el impacto de la política pública, sino que yo empecé a preguntarme cómo son, o sea, qué es lo que pasa dentro de las estructuras productivas, qué es lo que pasa dentro de las explotaciones, para que se modifique un proceso de trabajo. ¿Qué es lo que pasa dentro de, cuáles son las decisiones que toma un actor y en función de qué recursos toma estas decisiones para ir variando y adaptando su estructura productiva, que vuelvo a decir lo mismo, no siempre es creciente, sino que puede estabilizarse o puede ser decreciente. Al enfrentarme con el territorio, me enfrenté a un concepto que hasta este momento, a una mirada que hasta este momento no estaba siendo analizada por los trabajos académicos, y qué es lo cultural. Los trabajos académicos hasta ese momento apuntaban a análisis de valorización económica, de impacto de la política, de análisis de evolución, pero faltaba el interés del cómo. El hallazgo en territorio me enfrentó a prácticas culturales que no son únicas, son variables, son heterogéneas y tienen que ver con recursos que disponen los productores y que ponen en juego. Me encontré con lo que denominé saberes prácticos, saberes que interpelaban los modelos teóricos esperados de organización del trabajo, los modelos teóricos esperados de producción, modelos inclusive que estaban documentados y muchos de ellos respondían a características que tiene que tener o modos de producción que tiene que tener el tabaco para las empresas que lo compran. Comencé a hablar en esas investigaciones de saberes prácticos y saberes que eran transferidos de manera oral y práctica tanto al interior del grupo familiar al que pertenecía el productor como entre pares de productores. Estos saberes se agrupaban en dos rangos. Eran saberes en términos productivos del laboreo de la tierra, como uno entiende las tareas culturales, pero eran también, a su vez, saberes de gestión. Saberes de cómo gestionar recursos, saberes de cómo gestionar una organización del trabajo. Saberes que cuando uno los comenzaba a analizar, estaban vinculados a un conocimiento de una red. Entonces era una forma, el saber era una forma de vincularse con el otro y a su vez conformaba una red que si bien podía ser, también había una red informal muy importante sobre la cual estos saberes transitaban. La investigación me visibilizó la red y visibilizó el entender esta red a través de las experiencias vívidas de cada productor. Y recuperar el concepto de experiencia me llevó a encontrarme con otro hallazgo en la investigación, que es que estos saberes, los productores se los apropiaban y los resignificaban. ¿Y qué significaba, valga la redundancia para mí, resignificar? Que ese saber por cada productor es deconstruido y reconstruido. Y en este punto estoy hablando de saberes
que si bien uno puede entender que la red es única, en ese proceso lo que hay es una resignificación, quiere decir que hay un proceso de interiorización y de adaptación. Estos saberes abrieron una nueva mirada sobre cómo entender la trayectoria de los productores tabacaleros que en ese momento veníamos hablando, y vuelvo a hacer hincapié para la gente que recién se incorporó, sobre el tema de la política pública. Lo que me permitió a mí pensar es en un productor activo, en un productor constructor, en un productor fabricante. Entonces ya no se trata de un actor partícipe en forma pasiva de una política pública, sino que es un actor activo partícipe de una política pública. Lo importante, digamos, o por lo menos lo que yo entendí como importante en esa investigación, es que esta mirada sobre estas prácticas culturales y sobre los recorridos, si bien la política pública en tema del sector tabacalero, vuelvo a repetir, es homogénea, es decir, que todos son partícipes de ella, la apropiación y la resignificación es heterogénea. Identificar las redes y, a su vez, ver cómo se da la apropiación fueron el principal hallazgo en estas investigaciones aplicadas. Con este hallazgo nos vinculamos desde el observatorio con una de las organizaciones de la sociedad civil que nuclea a los productores tabacaleros en Salta, y le presentamos los hallazgos. Pidió al observatorio que se diseñaran indicadores, medir y acercarse a esas redes, entendiendo que esas redes colaboran en la política y tendrían que verse en su totalidad respecto del impacto que puede tener la política pública sobre el sector. Y allí nace el proyecto de transferencia tecnológica en el marco de la universidad. El proyecto, de hecho, se llama Sustentabilidad y Tabaco, diseño de indicadores sociales y culturales en explotaciones dedicadas a la producción de tabaco Virginia. ¿Y por qué sustentabilidad? Porque entendíamos y entendemos que analizar la trayectoria productiva y la evolución de un actor implica no solo mirarlo desde una evolución de capital económico, sino entender qué es lo invisible o las redes que circulan detrás en ese proceso. A partir de allí, y ahora voy a compartirles a ustedes unas filminas. A partir de allí, entonces la mirada sobre la trayectoria se basó en lo económico y productivo, digamos, porque forma parte de un proceso evolutivo de la trayectoria productiva, pero también en identificar saberes y redes. Y este es el concepto de trayectoria y de recorrido que nos interesa mirar. En el marco de esta investigación, y con el apoyo de un equipo, digamos, de ingenieros agrónomos, trabajamos sobre territorio. Estoy tratando de pasar la filmina. No puedo pasarlo. Jimena,
trabajamos en territorio en un relevamiento, tratando de saber cuáles son Perdón, ¿querés dejar de compartir, María las Laura? redes. Sí. Tratando de conocer cuáles son las redes y los niveles de esas redes. E identificamos dos niveles de redes. Una, redes, como dije, informales, y otras, redes formales. Las redes formales son redes que los actores establecen con las organizaciones de la sociedad civil y con el Estado. Y son redes que cruzan lo productivo y comercial, que tiene que ver propiamente con el trabajo o el cultivo que se produce, y tiene que ver también con una red de servicios y una red financiera. Acá, ¿en qué estamos? Digamos, ¿qué es lo que se trata de ver? La forma en que los productores se vinculan desde lo productivo y desde comercial a las empresas compradoras de tabaco o a los proveedores, y las redes de servicios para la contratación de, digamos, para el alquiler de un tractor o para el alquiler de cualquier maquinaria de producción, a la vez de un sistema financiero, porque hay un sistema bancario al cual también se vinculan. Y después, por supuesto, la participación, digamos, del Estado a través de la política pública. Más allá de estas redes, lo que sí, digamos, me interesa conocer es cómo se accede a estas redes. Y acá, aun cuando la red sea formal, el conocimiento respecto de la red y la vinculación con la red surge a través de un trabajo conjunto de pares entre transmisión oral, en el caso de vinculación a comercializadores y a comercializadores tanto de insumos como del producto, y a un trabajo con vecinos cuando esta red, digamos, tiene que ser más financiera o de servicios. Sí, Jimena. Esta red formal, aparte de estas vinculaciones con la red formal, encontramos redes informales. Y en verdad la red informal es la descripción que fue para nosotros el mejor hallazgo del proyecto y del cual tratamos de traducir a indicadores. Y sobre estos indicadores son sobre los que estamos terminando de trabajar y de elaborar. ¿Por qué? Porque en las redes informales se encontraron, digamos, dos prácticas. Una que es la del intercambio de favores, que desde la bibliografía teórica se recupera como intercambio de dones, y la transferencia cognitiva. Y es una transferencia cognitiva práctica, es decir, se transfiere el saber con el ejemplo y con la acción. Y este punto es importante en el tema de la práctica cultural, teniendo en cuenta que muchos de los productores, o la mayoría de los productores que estuvimos estudiando y con los cuales nos estuvimos relacionando, son productores que tienen una condición estructural, digamos, más menor, con más deficiencia que otros productores. Los intercambios de favores y dones tienen que ver con la transmisión de conocimiento, con cómo producir, con una ayuda de un traslado, los intercambios de dones tiene que ver con atender una necesidad. Y la transferencia cognitiva tiene que ver con
relaciones de préstamos también y de cómo usar las herramientas, pero tiene que ver también con cómo acceder a recursos económicos por fuera del sistema formal. Y este punto de los créditos informales para compra de maquinaria o para cualquier adquisición son importantes porque recupera, o sea, en todos los casos analizados lo que se recuperó es la noción de la experiencia. Entonces, no solo intercambio experiencias, sino que para intercambiar experiencias también necesito o sea, que el otro me reconozca. Y por eso era muy recurrente cuando uno hace las encuestas o las entrevistas que le hablen del valor de la palabra, de que es un productor ejemplo. Entonces, es como que el productor aparece posicionado, digamos, en un modelo de un sentido de pertenencia a través del cual puede acreditarse como tal y puede participar de una red informal de préstamos. ¿Por qué? Porque la entrega muchas veces se da y no hay intercambio de papeles. Y esto yo lo pude comprar, me dio el crédito porque me dijo que me conocía, que era un buen productor. Y esto es experiencia. Claramente esto es experiencia que se transmite. Sí, Jimena. Sí. Esta experiencia que nosotros, y estas redes que nosotros las entendemos como el recorrido de las prácticas culturales en el sector, entendemos que tiene que ser, analizado en complementación con la política pública. Y esto en realidad lo que, digamos, traer a colación el saber y la red y los hallazgos y brindar a la organización de la sociedad civil los elementos para entender los saberes, implica para nosotros avanzar en una nueva noción de trayectoria y de recorrido, donde no solo se entiende al productor como un partícipe destinatario de una política pasivo, sino que es un productor partícipe destinatario activo, que es lo que dije antes. Por eso me interesó hablar de recorridos y por eso me interesa hablar de resignificación y de apropiación. Porque en realidad es una mirada global a dar y un desafío para entender la trayectoria del sector productor. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta, pueden encender los micrófonos. Buen día, mi nombre es Laura Ferreño, estoy en el observatorio, lo coordino desde sus inicios. María Laura, bueno, venimos trabajando, sacando el tema que me excede a mí el resto de los temas de manera conjunta en la universidad, y me parece que una de las cosas que más me llamó la atención y me interesó mientras hablaba es esta resignificación del concepto de don trasladado a un espacio que en general no solemos encontrarlo o emplearlo, y creo que este hallazgo no solamente es importante por el hallazgo en sí mismo, sino porque abre maneras distintas de pensar los sistemas de redes tanto formales o informales, que es lo que venimos trabajando hace bastante tiempo, pero en otro contexto, y creo que
amplía un poco a veces la visión estrecha que supone entender lo cultural, que siempre lo pensamos desde una dimensión más que tiene que ver con lo artístico o con costumbres, pero vinculado a costumbres no productivas, sino vinculados, o sea, no a redes económicas y productivas, sino lo cultural arraigado más con un concepto tradicional de lo que es lo social, que siempre separa lo económico de los vínculos más vinculados con los quehaceres de parentesco, de amistad, más cerrado. Así que la verdad, yo algo sabía, no lo sabía con tanta exactitud, y me pareció muy interesante la posibilidad de sondear otras opciones del concepto de DOM. Porque vos sabés que yo lo uso para el Senado, por ejemplo, en un contexto que no Vos tiene lo nada. usás muchísimo, por eso yo sé que vos lo usás muchísimo el concepto de DOM. Así que quedé así, quedé así. Después lo llevé a todo lo que estamos haciendo ahora en los barrios vulnerables, a las redes también. Entonces dije, trabajamos todos los proyectos juntas, somos equipo, así que, o sea, mirá vos. pero bueno, digamos. Así que yo sabía, pero no sabía exactamente qué, porque lo habíamos hablado otras veces, pero bueno, me pareció muy interesante porque así como cuando lo descubrí en el Senado, para mí también fue todo un hallazgo y se lo tenía que explicar muchas veces a las personas que no era clientelar, que tiene que ver con otro tipo de intercambio y demás, y siempre te decían, no, pero tiene que ser clientelar. No, no es clientelar. Lo mismo estamos viendo ahora en barrios vulnerables, pero trasladarlo así entonces a otro contexto, a otra argamasa social, me pareció muy interesante. Solo eso. Gracias por participar. Gracias. La verdad, el observatorio durante tantos años. ¿Alguien quiere comentar algo o consultar algo? Buen día, mi nombre es Santiago Páez. Quería hacer una pregunta, María Laura. Estas redes que describís y que encontraste, no sé si lo analizaste en tu investigación, pero ¿viste, y si lo analizaste, si viste alguna variación en la escala de los productores, ya sea por superficie o por posición social? ¿Viste algún cambio al analizar esto? Sí, por eso hablé de redes, redes heterogéneas, y digamos, lo que estoy tratando de explicar, primero que no son prácticas únicas, o sea, por eso lo de la resignificación. Y lo interesante que hay es que cuando uno ve la evolución del productor, lo que va encontrando es que aún cuando la estructura productiva va aumentando en tamaño, digamos, y ya estamos frente a un empresario, no a un pequeño productor, existe una mixtura, ¿sí? O sea, baja, o sea, a ver, en términos sociológicos, le explico porque muchos de ellos son ingenieros agrónomos, Bourdieu, un teórico francés, habla de que el capital es capital cultural más capital económico, ¿sí? Si yo traduzco esto que dice Bourdieu al ejemplo que traje, significa que en los pequeños productores lo que prima es el capital cultural y en menor el capital económico. A medida, si vos tenés una evolución creciente, obviamente que significa que el capital económico se va acumulando, pero no significa que decrezca el capital cultural inicial, sino que muchas prácticas culturales se mantienen. Pero esto tiene que ver con, digamos, también con otro concepto sociológico que es la experiencia vívida, es decir, cómo uno va vivenciando y va interiorizando determinadas prácticas que te terminan vinculando, digamos, a tu origen, y que tiene que ver con inclusive con esta idea del reconocimiento del otro. O sea, el otro vio la trayectoria. Entonces hay determinados intercambios de dones, ¿sí?, que siguen estando, determinadas prácticas que siguen estando, y por esa razón, digamos, yo no hablo casi nunca de estructuras empresarias puras, sino hablo de estructuras empresarias mixtas. ¿Por qué? Porque se siguen manteniendo algunas prácticas culturales de origen, que tienen que ver con, vuelvo a decir lo mismo, con la experiencia, con la pertenencia,
con el reconocimiento del otro, la relación social se va tejiendo de una manera donde, digamos, la mirada siempre viene hacia atrás y todos saben, digamos, cómo fue tu trayectoria. Entonces, en términos de esa trayectoria, hay algunas prácticas que se mantienen, ¿sí? No se pierden. No se pierden. Y generalmente esas prácticas tienen que ver con pares que pueden tener el mismo volumen de capital o pares que pueden tener un volumen de capital menor. Pero muchas se mantienen, sí. Muchas se mantienen. Buenísimo. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta más? O preguntas que deseen? María Laura. Hola. Sí, Sandro, buen día. Buen día. No, la charla me encantó y me gusta que haya habido un estudio que recupere las redes informales en los productores pequeños especialmente. Mi experiencia de trabajo en el norte, por muchos años se basó prácticamente en las prácticas culturales y productivas propias de los productores. Y era muy fácil hacerlo desde las ONG en las que yo trabajaba porque nos metíamos en la dinámica de las comunidades y todas estas cosas de los dones, todo eso aparecía y nosotros le dábamos forma a eso. De hecho, trabajamos con créditos informales entre los propios productores, trabajamos en las escuelas rurales donde la familia participaba con sus costumbres. Ahora, lo que digo yo, y en este tema, desde la política pública y de nuestras estructuras, digamos, políticas de asistencia y de política pública en el marco de un sistema económico capitalista. No nos perdemos un montón de valores que hay en esas prácticas y que nuestra forma de intervenir como Estado las arrasa y las anula cuando en realidad deberíamos juntarlas y que fueran sinergias. Digo, ¿cuántas cosas podríamos nosotros poner recursos en esas redes informales que serían mucho más productivas que a veces con un proyecto cerrado, estructurado, que nosotros generalmente es con lo que avanzamos en el territorio? Totalmente de acuerdo, por eso, claro, totalmente de acuerdo, por eso yo hablaba, o sea, yo hablé de no mirarlo, no puedo mirar separado, sino que es esto, es este concepto de sinergia que planteás vos. La política pública, no sé si es la raza, digamos, pero las invisibiliza, las anula. Me parece que, por eso yo hablaba de un productor activo, o sea, y en este punto para mí lo importante es recuperar al actor. Entonces, la política pública está, pero lo que pasa es que uno, cuando siempre mira la política pública, pero no mira lo que está pasando abajo, digamos, en el actor, en lo indivisible, ¿no? Que Laura se ríe porque es lo que insisto yo permanentemente, yo trabajo, o sea, mi preocupación es, a ver, miremos al actor, porque esta experiencia que vos viste también en campo, con tu experiencia en las organizaciones, lo que vemos nosotros desde Tabaco, por eso no sé si la palabra es la raza. Yo creo que el actor sigue siendo activo y sigo apostando a un actor que reinventa, en términos de otro teórico francés, de Sartre, un actor creativo que reinventa. Es que eso, la política pública se lo pierde, porque al no relevarlo y al no dar cuenta, en ese término lo anula. En eso estoy de acuerdo con vos. Lo anula, y ahí es donde se genera, digamos, una tensión entre lo que está pasando en territorio y la política pública, que también es algo que nosotros estamos analizando con Laura. Pero bueno, es esto, o sea, hay en el medio, son como dos esferas que, digamos, como que uno la teoría y las investigaciones no las suelen vincular, y al no vincularlas las perdés. Entonces, y aunque parezca mentira, digamos, con Laura, que estamos trabajando esto, cuesta mucho el vincularlas. Nosotros trabajamos mucho en esto, trabajamos en instrumento, trabajamos y cuesta, sabés que desde la política pública a veces hay otros elementos, digamos, que juegan, pero es totalmente de acuerdo, sí, pero sigo apostando a un actor activo yo. Sí, totalmente. Totalmente, y sería totalmente interesante que lo pudiéramos recuperar. Sí, la verdad que sí, César. Gracias, Lau. Buenos días a todos.
Yo que estuve viendo de cerca el proyecto el campo en Salta, y en otras provincias también, porque se da, creo que independientemente del Estado, de la presencia del Estado con sus diferentes proyectos, planes y demás, creo que estas redes, hablando siempre y sobre todo de los actores más pequeños, los minifundistas de 2 hectáreas, 3, 5, 10 como máximo, esa gente, de todos modos, esas redes las tiene y las tiene independientemente del Estado. Y gracias a esas redes que tienen, hoy están vivos. Porque yo creo que el Estado se pierde esa posibilidad de actuar más aprovechando todo ese sistema que se ha hecho, que se hizo hace, porque yo cuando hice las entrevistas hacía 30 años que eran amigos, conocidos, son familia más que productores donde se transmite información. O sea, se prestan tractores, se prestan el peón, se prestan semillas, después se las devuelven y demás. Creo que eso va a seguir estando, por suerte, a pesar de las decisiones del Estado. Y es la herramienta que ellos aprendieron, que si no la tienen, no están más. O sea, se extingue el pequeño productor sin esas redes. Y eso lo tienen clarísimo ellos, lo tienen clarísimo. No, esa era la intervención nomás que quería, que sería súper bueno que se pueda utilizar todo ese conocimiento, pero que ya está y que es nada, que no lo pueden sacar de ninguna manera, porque es lo único que les permite vivir. Por eso el proyecto lo llamé sustentabilidad. Claro. O sea, porque entiendo con estas redes las que sostienen a los productores que están en una situación más inestable o más endeble. Que sostienen, en realidad son las redes que lo que uno ve sostiene a cualquier actor en una situación, claro, digamos, más inestable en cualquier relación social, ¿no? Perdón que voy a intervenir de vuelta, pero escuchando las distintas intervenciones... ¿Alguna pregunta más? No sé si me escuchan. Quería hacer un comentario. Escuchando las distintas intervenciones, me acordaba de lo que veníamos conversando para la actividad de mañana, que van a hablar becarios y becarias del observatorio, todos de la carrera de gestión cultural, que una becaria decía que haciendo trabajo de campo, lo que se dio cuenta, y me parece que viene muy bien para el caso, que nunca se estudia la dimensión política. O sea, cuando uno estudia la agencia de las personas, nunca se estudia la dimensión política, y no pensar esta dimensión política como algo partidario, como algo ideológico, sino como estas cosas que estamos hablando, que es la posibilidad de tomar decisiones que hace que una persona esté a la vez en organizaciones formales y tenga redes informales, y que estas se crucen en distintos niveles, que pueden impactar o no en la política pública local. O sea, son pequeñas acciones que pueden parecer que no impacta más allá de la pequeña unidad productiva, pero que sí impacta, y que tienen una dimensión política que no está vinculado necesariamente con lo partidario. Siempre pensamos política con esta idea de muy ligado a lo público, al Estado, a lo partidario, a lo ideológico, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decía María Laura antes, del capital cultural, de decisiones extrarracionales de los individuos y de los grupos, que creo que quizás es una dimensión que traía esta becaria, que no sabía, estaba dando vueltas todo el fin de semana para ver cómo lo planteaba mañana, y no sabía si lo iba a poder plantear o no, pero que ella decía que le parecía muy importante, ¿no? Que venía de hacer toda una carrera, y que esta dimensión no había sido abordada en ninguna de las materias, y que cuando iba al campo, en distintos trabajos que había tenido que hacer, es lo que aparecía siempre, ¿no? Una dimensión que no sabía cómo explicarla, y que ella la definía de esta manera, ¿no? Política. Las organizaciones civiles tienen una dimensión política, lo mismo que cualquier organización de la sociedad civil, lo mismo que las instituciones estatales, ¿no? Y creo que es algo que soslayamos, y que en este caso viene muy, muy bien con todo este análisis que estábamos haciendo, me parece, ¿no? Que hay algo ahí que subyace, que tiene que ver con lo político, que va más allá de las gestiones gubernamentales de turno, los distintos niveles de gobierno, y que va más allá de la forma en que podemos entender el Estado y demás, sino que tiene que ver con estas acciones y decisiones que se toman individualmente y grupalmente en una comunidad determinada.
No, eso. Estoy charlona, charleta sería. Perdón. Si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna consulta. María Laura, no sé si querés comentar algo más o si querés que vayamos cerrando la exposición. La verdad, bueno, cuando empecé con este tema de tabaco, siempre la pregunta mía siempre apuntó al cómo, porque tal como dice Sandro, la experiencia y la lectura que uno hace de investigaciones académicas no recuperan Yo no, en ese momento no imaginaba, y no, porque hace años ya que estoy con este tema, o sea, no entraba en el concepto de red, sino que siempre la pregunta mía era ¿cómo hacen? Claro, el cómo hacen es siempre visibilizar lo que no se ve. En ciencias sociales, el tema que tenemos es que la metodología dominante y hegemónica nos invita siempre a trabajar desde lo estructural, desde aquello que se puede cuantitativizar, porque uno, digamos, si se asigna números, valoriza y es, digamos, si uno entiende así, un recorrido. Pero el cómo no estaba, y pensar en el cómo fue entrar en este ámbito y empezar a pensar lo rural con otra mirada. Por eso, bueno, sí, digamos, a mí sigo apostando a esta mirada, sigo apostando a la idea de que uno tiene que entender en el sector rural o en el sector urbano, que es otro de los ámbitos que estamos analizando, esta complementación, porque la sostenibilidad y la sustentabilidad del actor, tanto en términos, digamos, de su actividad económica como de su estrategia de supervivencia, está vinculado mucho, en casi todos los casos en estas redes. Entonces, empezar a hablar de lo cultural como práctica social y de lo invisible para las ciencias sociales, porque estas redes, como dijo Sandro, uno las recuperaba si tenía trabajo en territorio, porque bajaba con un proyecto, pero no porque estén analizadas. Creo que da una vuelta de tuerca a la mirada, no solo de la sociología, sino en el caso de lo rural, por supuesto, pero también en el caso de lo urbano. Así que bueno, esto, digamos, no significa un cierre, es seguir pensando y trabajando, y los próximos desafíos que claramente vamos teniendo al trabajar en esta noción es empezar a brindar desde la ciencia no solo el conocimiento, sino los instrumentos necesarios que permitan, tanto desde lo teórico como de lo metodológico, poder dar cuenta, y a su vez que ese conocimiento sea incorporado en las organizaciones y en la política pública. Bueno, les agradezco mucho la participación, gracias por haber estado, y gracias por decirme que les resultó interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Laura Ferreño, muchas gracias María Laura Jiménez por tan interesante exposición. Les agradecemos a todos la participación. Recuerden que la Semana de la Ciencia continúa con actividades interesantes, así que los esperamos. Y si me permiten, doy una cortita información, que es que está abierta la inscripción al taller de producción de podcast que se va a dictar durante el mes de octubre, todos los días miércoles de 18 a 20. Si necesitan información, pueden escribir al mail de investigacionyvinculación@undab.edu.ar. Desde ya, muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias. No, gracias. Gracias. Y fue lindo verlos a todos, que hacía rato no veía algunos. Hasta luego. Bueno, gracias, chao, hasta luego.